En Dragon Ball aparecen cientos o más bien miles de técnicas diferentes, las cuales ya sea defensivas, ofensivas o de soporte, suelen ser muy llamativas tanto a nivel visual como simbólico, con algunas hasta siendo golpes de firma de varios personajes importantes, lo cual es todo un logro considerando que muchas de ellas son esencialmente meros impactos de luz, algo que pese a lucir simple, les da la esencia justa para hacer los movimientos icónicos y memorables. Sin embargo, a diferencia de los rayos épicos de colores, hay otro puñado de técnicas que por el contrario son una vergüenza total en más de un sentido, o como mínimo resultan innegablemente graciosas debido a su absurda construcción o naturaleza. Y es por eso que en esta ocasión les traigo mi top 10 sobre las técnicas más ridículas en todo Dragon Ball, las cuales ya sea por uno u otro motivo resultan absurdas de presenciar aún para los estándares de la serie, empezando por las más hilarantes pero útiles hasta llegar a las más lamentables e insalvables. Y antes de comenzar aclaro que solo mencionaré técnicas con nombre oficial dicho en el anime o manga, dejando fuera ataques random o movimientos sorpresa únicos y anónimos. Y bueno, sin nada más que agregar, empecemos con el contenido. Regresaré en 30 minutos, a lo sumo. Y en el último puesto de técnicas absurdas tenemos al pilar volador de Tao Pai Pai, movimiento insignia del mercenario que le servía para viajar por el mundo con velocidad y estilo, ya que en lugar de utilizar el vuelo o teletransporte, el asesino prefería moverse a su manera lanzando un pilar o tronco al aire, para después posarse sobre él rápidamente a manera de surfista celestial. Y a pesar de ser un método genial y hasta ecológico para moverse, no se puede ignorar el hecho de que todo ese proceso es una paranoia absurda que solo tiene sentido en el mundo de Dragon Ball. Y no lo digo para desmeritar el estilazo de aquel movimiento, sino para recalcar lo absurdo que resulta aún para las alocadas técnicas de la serie, sirviendo más que nada para enfatizar la amenaza del mercenario a través de una técnica de viaje innecesariamente tediosa, la cual combina fuerza, precisión y finura para así farmear aura a cada segundo que Tao Pai Pai se mantenía sobre el aire, volviéndola así una técnica muy emblemática de ver, tanto por su incoherencia visual como por su genialidad al momento de ejecutarse, lo que la hace muy inusual y rebuscada, pero a la vez sencillamente épica de presenciar. Oye, cuidado con el hombro, tonto, si me tocas explotamos. Cállate, tú eres el que está encima de mí. Oigan los dos. Y en el noveno sitio del listado aparecen los fantasmas kamikaze de Gotenks, ataque que pese a tener una potencia tremenda, no deja de ser un movimiento que parece un chiste andante en casi cualquier pelea, siendo esencialmente un truco de lo más hilarante y fumado, aún viniendo del caótico Gotenks, quien la usó como su carta de triunfo en su reñida lucha contra Buu, quien pese a subestimar abiertamente el ataque, terminó lamentándolo casi al instante, ya que este acabó literalmente hecho papilla a manos de esos bufones fantasmales. Y lo que es más, acabó por copiar aquel movimiento debido a lo inesperadamente útil que resultó, logrando tomar desprevenido a cualquier oponente con un poco de sentido común, resultando en un truco muy efectivo gracias a su mezcla de absurdez y creatividad visual. Pero sin olvidar que se trata de un ataque infantil que en la práctica es muy difícil de tomarse en serio, al punto de que fuera del canon acabó siendo usada como alivio cómico y nada más, lo que deja clara su naturaleza burda y para nada seria en comparación a otros ataques más convincentes. Pero aún con todo ese estigma, acabó siendo un movimiento ingenioso que compensa con creces su comiquera apariencia con un gran poder al momento de acertar. Y en la octava posición tenemos a otro clásico de culto, y siendo ese el rayo de chocolate usado por los Majin, el cual es, a grandes rasgos, una navaja suiza con forma de lucecita rosa, ya que pese a que su principal uso fue de rayo chocolatizador, en la práctica es un ataque ridículamente versátil en el sentido más amplio, con énfasis en ridículo a literalmente poder romper cualquier ley física que se les ocurra, pudiendo ya sea convertir en dulce un pueblo entero, crear un baño portátil en medio de la nada, o hasta convertir al imponente Bellito en el chocolate más peligroso del universo, siendo así un movimiento muy random que simboliza el absurdismo mágico de toda la saga Buu, el cual fue usado en su mayoría como recurso cómico puro y ocasional, algo que cumplió de sobra gracias a la ya mencionada vibra incoherente que hubo en todo su arco. Pero enfocándonos al rayo como tal, su efecto tan bizarro lo hizo de los ataques más emblemáticos con suma diferencia, el cual a pesar de su gran poder y potencial neto, irónicamente resultaba contraproducente en la mayoría de las ocasiones, siendo retratado como un ataque versátil pero estúpido por varios motivos,
ya sea por su tono claramente humorístico o por la torpeza del propio lanzador al sufrir su propio rayo a quemarropa. Y en el séptimo puesto del video aparece otro ataque entre comillas místico, siendo ese el toque mágico del jefe conejo, con el que este podía volver zanahoria a cualquiera que tocara con sus manos, pero también podía revertir el efecto al instante con simplemente aplaudir, por lo que si bien era un movimiento sencillo, resultaba fatal para cualquier víctima incauta. Sin embargo, toda la posible amenaza de la técnica quedaba por el mismo suelo debido a su naturaleza burdamente cómica, ya que a diferencia del versátil rayo de Boo, el toque mágico solo podía convertir a la gente en un único tipo de vegetal, pareciendo más como un limitado truco de magia que un ataque a toda regla. Y además de ese detalle, al provenir del inicio de Dragon Ball, la lógica y el sentido de la técnica andaban de total sabático, haciendo así al jefe conejo y su toque como algo imposible de tomarse en serio en ningún aspecto, sirviendo únicamente como una simple charada visual para justificar a un enemigo que sirva de obstáculo para Goku. Lo que si bien funcionó bien en aquel momento, para los estándares actuales termina pareciendo más como un mero latiguillo humorístico de una sola nota. Y en la sexta posición del repertorio tenemos al golpe cabeza de taladro de Chaos, el cual para variar apareció en la tan random pero memorable serie clásica, donde las técnicas compensaban su falta de fuerza con una creatividad ridículamente inesperada, algo visto en particular durante los primeros oponentes de los torneos marciales, quienes inventaban cada fumada que se les ocurría con tal de sorprender a medio mundo, y siendo Chaos quien se lleva la mención del puesto con su olvidado golpe taladro, el cual se basaba en un cabezazo aéreo con su calva mientras giraba como trompo sin parar, volviéndolo así una especie de misil humano impulsado por su ki y fuerza física, algo que pese a sonar y lucir estúpido, acabó siendo medianamente útil en su lucha contra Krillin, a quien pudo arrinconar varias veces mediante esa chistosa pero funcional técnica, la cual hacía de Chaos un oponente extraño en más de un sentido de la palabra, ya que su movimiento y postura tan ridículas lo hacían un ataque bastante hilarante cada que aparecía en la pantalla. Y en la mitad del especial tenemos otro golpe físico, y siendo ese el ataque de bola mística de Boo, el cual radicaba en el Majin haciéndose redondo para luego lanzarse a su objetivo a manera de bala de cañón, siendo un movimiento tan tontamente simple que raya en lo ridículo aún para los estándares del propio Boo. Y a pesar de parecer una completa idiotez, resultó un ataque peligroso en los pocos usos que tuvo, ya que con él Boo no solo consiguió fastidiar a Gotenks, sino que literalmente devastó por completo el templo de Kamisama, dejando un tremendo trauma en el pobre Piccolo en el proceso. Y si con eso no bastara, capítulos después también le daría problemas a Gohan definitivo, quien con dificultad frenó aquel golpe a pesar de lo estúpido y lineal que era. Y ya en el clímax de la misma saga, Kid Buu también lo empleó frente a Goku fase 3, logrando no solo golpearlo varias veces, sino que también lo obligó a retroceder de manera abiertamente graciosa, denotando que pese a lo payaso que parece, el ataque de la bola mística fue un movimiento fuerte que no se debe para nada subestimar, aunque con el suficiente ingenio o destreza puede ser evitado para así no acabar herido de manera tan idiota. A ver si puede sobrevivir con él. Y en la cuarta posición del video, englobea todas las técnicas de tipo globo, en donde el usuario las utiliza como medio para inflar su cuerpo de manera temporal, siendo en esencia un truco bastante rebuscado, empleado como técnica de transformación parcial, la cual pese a lucir impráctica y hasta tonta, resultó útil para alguno que otro usuario puntual, que van desde Krillin, quien logró esquivar un golpe de Goku al hincharse como globo, o Mona del universo 4 que le dio una paliza clave con su cuerpo de bola, reflejando que la falta de seriedad visual de la técnica se compensa con creces con su funcionalidad real, pero sin dejar de lado su estética ridículamente chocante, aún en medio de la lucha más bizarra posible, la cual sin duda es grotesca y subestimable por donde quiera que se le mire, con algunos ejemplos siendo un total fiasco como el del guerrero rana del más allá, quien se infló como globo gigante solo para terminar arrojado como una pelota vieja hacia el espacio, dejando muy mal parada tanto la técnica como el intento de peleador que la utilizó. Y debido a eso, sumado al aspecto tan hilarante y caricaturesco que evoca, dejo las técnicas globo como las cuartas más ridículas de la lista. Kamehamehas al mismo tiempo, quedarás hecho polvo.
Y en la medalla de bronce del video se encuentra el Kamehameha de Broma, un ataque situacional y sacado de contexto usado por Gogeta en GT, en específico en el momento más crítico y crucial de su lucha contra Omega Shenlong, donde arrinconó al dragón maligno usando una escenita con clones que pretendían destrozar al enemigo con un Kamehameha multimasivo. Pero a pesar de toda esa apuesta grandiosa, lejos de vencer o destruir al enemigo, el ataque resultó en un mega farol de lo más estúpido que haya, el cual en vez de energía creó una lluvia de serpentina para así burlarse de Omega Shenlong de manera descarada, siendo un momento totalmente random y fuera de lugar, aún para los guiones tan nefastos que había en GT, sintiéndose más como una burla hacia el espectador al romper toda la tensión que había en esa batalla, lo que al final le acabaría costando a Gogeta al desperdiciar valiosísimo tiempo en esa charada sin sentido, lo que si bien terminó siendo de los momentos más recordados de GT, no lo consiguió precisamente por las razones correctas, volviendo así al Kamehameha de farol de las técnicas más absurdas y vendehumo que hay, mancillando de forma evidente el buen nombre del ataque más emblemático del que se basa, dejando muy mal parado aquel movimiento, al menos en el momento y lugar donde terminó siendo lanzado. Y en la medalla de plata de movimientos lamentables están todas las técnicas del amor de la castrante Ribrianne, a quien no bastándole con ser sumamente odiosa y frustrante, lo empeora aún más con sus nefastos ataques que solo generaron ñañaras en el occipucio, algo especialmente sufrido por Vegeta, quien evitó golpearla por el tremendo asco que le daba, dejando claro que sus técnicas no solo eran vergonzosas, sino que directamente eran vomitivas para cualquier peleador con integridad, al grado que el propio Goku la mandó a volar por ahí, ni bien tuvo la oportunidad, demostrando que ningún combatiente tenía la paciencia de ver sus ataques por más de unos segundos, lo que combinado a su ya irritante personalidad, hacían de sus movimientos bombas llenas de cringe en el sentido más puro. Algo particularmente notable al inicio de la competencia, donde su estúpida nube del amor lo único que hizo fue generar fastidio en los alrededores, con Jiren estando a nada de sacarla de golpe, de no ser por Vegeta y su impaciencia. Y para colmo del asunto, todos y cada uno de sus ataques quedaban manchados con su estúpido y deformado amor, ya sean sus simples ondas de ki o hasta su técnica final de Mega Mariposa, dejándola como el hazmerreír más obvio e incómodo de todo el torneo del poder. Por lo que, debido a sus claros motivos, sumado a su frustrante y hartante naturaleza, dejó los ataques de amor de Ribrianne en su merecido segundo lugar. ¡Derecha! 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 ¡Izquierda! ¡Vuelta! ¡Izquierda! ¡Vuelta y sonrisa! Y como primer lugar de técnicas cringe, tenemos el infumable baile para, un movimiento tan ridículamente espantoso como los mediocres personajes que lo realizan, siendo estos el trío de hermanos Alien que servían al culto de Luz, y quienes acorde a su lamentable aspecto, eran considerados un chiste andante en vez de una amenaza real, siendo incapaces de poder enfrentar a Goku y compañía por cualquier medio directo, por lo que se vieron obligados a usar su único truco útil que tenían bajo la manga, el cual era nada menos que el ya mencionado baile para, una técnica hipnótica que requería de una ridícula música y danza para su activación, obligando a los oponentes a seguir la coreografía sin importar su poder y decencia. Y pese a su modo de ejecución tan vomitivo, irónicamente resultó eficaz frente a los protagonistas del momento, poniéndolos a bailar sin parar para así agotarlos lenta y progresivamente, siendo a grandes rasgos un truco sucio y penoso que sacrifica toda clase de dignidad para así servir de movimiento de soporte. Pero aún con ese cuestionable logro, nadie en su sano juicio haría ese acto de circo en medio de una batalla decisiva, y estoy seguro que personajes como Freezer o Jiren preferirían perder en combate antes de echar por la borda su estilo. E incluso Pan, siendo solo una niña, sentía una tremenda pena propia al ser obligada a esa sesión de zumba involuntaria. Por lo que, viendo toda esa aplastante evidencia, que ocasiona bochorno en cada célula de los afectados, dejo al baile para como el movimiento de combate más ridículo de su franquicia. Y bueno amigos, hasta aquí llegó el video. No olviden dejar su like y de activar la campanita para no perderse del siguiente contenido. También me gustaría saber cuál es su opinión acerca de las técnicas mencionadas en la lista, o si piensan que hay alguna otra que merecía aparecer en el repertorio. Y bueno, sin nada más que decir, me despido y nos vemos en la siguiente ocasión. ¡Hasta la próxima!